En esa primera fase de documentación, cuando te adentras en una casa de una familia china, como directora de arte, ¿en qué te fijas? Pues te fijas un poco en todo, te fijas sobre todo en el caso de las casas, en la huella que dejan las personas en su propio espacio privado, de alguna manera, ¿no? Porque este era el caso de la casa del protagonista y tal. Porque en la arquitectura es verdad que te basas en unas referencias del tipo de barrio en el que estás o de lo que se pone al servicio de la película, pero al final ahí pues tú puedes ser más libre, pero en el caso de estos personajes sí que era muy importante los elementos que ellos mismos usan. Por ejemplo, en el caso de la familia del bazar, pasa en las familias en general que tienen bazares, todo lo que hay en casa viene del bazar. Entonces había que crear una conexión entre los elementos que veíamos en el bazar y los que había en las casas. Que eso no siempre es de manera evidente, no va a tener un plano detalle, pero bueno, es como información que vas dejando en capas y que igual hay alguien que la coge o por lo menos crea una sensación como de conjunto. Como detalles que van Claro. llenando el espacio y lo van haciendo más familiar, quizá. Sí. Y luego realmente yo conocía muy poco de la comunidad china, o sea, para eso ha sido vital tener el apoyo de compañeras chinas que viven en España desde hace muchos años y que nos han ido explicando cosas que tienen que ver con los colores, con la representación, con, por ejemplo, hay mucha superstición muy arraigada en la cultura china porque no se ponen en casa nunca un tipo de fotos, cómo se trata emocionalmente la gente que ha fallecido y la presencia que tiene en las casas o los símbolos, ¿no? Porque un error garrafal es usar un símbolo que tiene una importancia cultural a la ligera, ¿no? Entonces, si tú pones una estatua de jade que tiene un significado, tienes que saber perfectamente el porqué de eso. Entonces, era como un viaje de ida y vuelta todo el rato, de ver cosas, contrastarlas con ellas y luego también un cupo de licencia de decir, bueno, nos interesan estos colores, nos interesan esas texturas, no lo hemos visto en ninguna casa, pero podría estar. Bueno, pues vamos a pensar que esta familia sí lo tiene. Entonces ahí era un poco ese juego. También a nivel de dirigir todo el equipo de arte, ¿cómo gestionas? En plan, ¿cómo dices? Pues tienes que dirigirte todo a esto, porque yo lo veo como muy difícil el hecho de, no sé, de controlar un equipo tan grande y que tiene que medir tantos detalles, construir un espacio tan detallado al final. Es verdad que el equipo de arte es uno de los más grandes en cualquier película, que tiene un porcentaje de avance muy fuerte. Sí que hay una jerarquía y unas funciones que cada uno sabe, pero no es como cámara, por ejemplo, que un auxiliar de cámara tiene unas funciones súper claras. En arte están, pero siempre son un poco cambiantes según el tipo de proyecto y según las necesidades de ese proyecto. Entonces, yo creo que la base es generar mucha información, porque desde la posición de dirección de arte, la manera que tienes de comunicarle a tu equipo es dándole información, dándole dibujos, imágenes, referencias, planos. Y luego hay una fase que es muy, no sé cómo decir, muy de logística, que es hacer listas, hacer calendarios. En este caso, Lita Echevarría, que era la decoradora, Echeverría, Echevarría, me mata. Ella es como la cabeza de todo eso, ¿no? Y tiene todos sus calendarios, porque claro, desde quién tiene que fabricar qué, a qué cantidad de horas hace, como los vehículos, bueno, es verdad que es como una pequeña empresa de montaje en sí misma, pero al final es eso, desgranando, generando mucha comunicación, mucha información, porque es verdad que hay una fase como muy bonita y muy libre de creativa, ¿no? Que tú estás con tus referencias y tus dibujos. El equipo de arte es un equipo muy unido que necesita de todas las manos, porque si no, por mucho que tú imagines, no vas a conseguir nada. Entonces, la única manera de que eso luego no se quede ahí y hacerlo realidad es compartir con tu equipo y también involucrarlos. También antes en la charla hablabas de cómo es ese trabajo con foto y no sé, que nos contaras un poquito de eso, de cómo hablas con la directora de foto, en cuanto a luces, en cuanto a colores. En este caso, es verdad que Pilar ha estado involucrada en el proyecto muy desde el origen, entonces ella siempre ha estado cerca y había como varias cosas clave. Una era este tema de rodar de forma muy libre, o sea que todos sabíamos y yo tenía muy presente que los aparatos de iluminación al uso iban a ser muy pocos y que el resto teníamos que buscar la forma de integrarlo. Y, y que la sensación que buscábamos era muy naturalista, ¿no? Porque tampoco puedes poner 15 lámparas en una casa porque de repente pierdes todo lo demás. Entonces lo que hemos hecho es hablarnos mucho. En la fase de localización es ya tenerlo muy en cuenta. Yo he intentado dibujar todos los espacios posibles, aunque no hubiera que levantarlos de construcción, pero darles también esas herramientas e intercambiar muchas referencias, igual que con vestuario, ¿no? Siempre que hay propuestas de color. O sea, es conveniente, bajo mi punto de vista,
pasarse de pesado antes que lo contrario. Y el bazar eran capas y capas y capas y capas, y así lo hemos construido. Y por suerte, porque teníamos productos alquilados, que siempre se intenta, ¿no? Pues hacer alquileres, intentar ser lo más sostenible posible, pero bueno, hay una parte como imposible. Y lo que hicimos fue hacer muchas donaciones, claro, o sea, todo lo que era comida, un comedor, donamos muchos juguetes al cole donde rodamos, pues ese tipo de cosas. Al equipo regalamos algunas cosas, porque bueno, es que era inacabable la lista, o sea, era un bazar de verdad, realmente. Era muy divertido, que la gente se colaba en el bazar del barrio, preguntaban. Fue como muy divertido porque la gente estaba atenta, vio la progresión de cómo eso se iba construyendo y claro, alucinaban cuando entraban. No, es para una película, era como... Como directora de arte, ¿cuál crees que son los points que sigues sí o sí a la hora de prepararte un rodaje, una película? Pues yo le doy muchísima importancia a las localizaciones, que igual es algo muy básico, pero es verdad que no siempre se respeta tanto como el tiempo que requieren las localizaciones con respecto a la preparación ya al 100% de la película, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de localizar con tiempo, porque al final es la base sobre la que luego todos trabajamos, entonces si llegas ya a la incorporación del equipo total sin haber cerrado las localizaciones es una especie de avalancha. Y es algo, por ejemplo, que en proyectos que se hacen ahora más largos, ¿no? Que hacemos series que claro, son 18 semanas de rodaje, entonces es muy difícil que esté todo localizado. Es de las cosas que, bajo mi punto de vista, tienen más peligro de luego generar como un poco de sufrimiento y de prisa, porque aunque se te pueda caer una localización, que es algo que pasa y no pasa nada, si tú ya has hecho un trabajo previo y tienes que buscar otra corriendo, luego ya tienes toda esa información, entonces la adaptas. Entonces yo creo que cuidar las localizaciones y realmente poner al mando de las localizaciones a una persona implicada y que, ¿no? Porque el oficio de localizador también hay veces que se diluye un poco, ¿no? Porque bueno, hay veces hay localizadores muy preparados, jefes y jefas de localizaciones, pero también hay veces que le caen a gente un poco de rebote, como esas fases previas, y yo creo que respetar eso es súper importante. Y luego trabajar mucho con foto, en realidad, y tener una sensación de aliarse y de equipo y no como... Puede pasar a veces como de enfrentamiento, ¿no? Como de que si te piden algo tú estás haciendo una renuncia o como si fuera una competición, porque al final sale mal, o sea... Y luego que cuanto más grande y más grande, a veces cuesta más tomar esa dimensión, pero hay una cuestión presupuestaria evidente que hay que tener en cuenta y también pensar que el presupuesto es para lo mismo, ¿no? O sea, que al final, digamos, es el mismo saco. Entonces, vivirlo un poco desde ahí, que creo que es importante y fomentar un poco la transparencia en ese sentido, ¿no? De entender que son unos recursos que están para todos y tener un poco la mentalidad de compartir, de decir qué nos interesa más, porque al final el presupuesto de localizaciones y el de arte, por ejemplo, llegar a un mundo de decir nos falta una loca, pues igual es que tiene más sentido darle más dinero a locas y quitarle esto a arte o darle esto a foto. Entonces, claro, que para eso también es importante que la persona que esté en dirección de producción, que en este caso fue Virginia Hernando, que es maravillosa, genere esa sensación de pivot, ¿no? Sobre el que todo el mundo se apoya. Creo que es súper importante. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia y muchas ganas de ver la película pronto.